Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, donde exploramos los episodios menos conocidos de la historia. Hoy viajamos a la España del siglo XVI para conocer la rebelión de las Alpujarras, un levantamiento que tuvo lugar entre 1568 y 1571 y que fue uno de los conflictos más significativos en la península ibérica tras la Reconquista. Esta revolución se produjo en un contexto de creciente represión contra los moriscos, los musulmanes que habían sido forzados a convertirse al cristianismo tras la conquista de Granada en 1492. El Reino de Granada, el último bastión musulmán en la península, cayó ante las tropas de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, poniendo fin a más de 7 siglos de presencia islámica en Al-Ándalus. Inicialmente, se permitió a los musulmanes granadinos mantener su religión, cultura e idioma bajo una serie de acuerdos con los reyes católicos. Se les garantizaba el derecho a seguir practicando el Islam, hablar árabe y seguir sus costumbres. Sin embargo, estas promesas de tolerancia no tardaron en romperse. En 1499, bajo la presión del cardenal Cisneros, comenzó una campaña de conversiones forzadas al cristianismo, con el objetivo de eliminar cualquier rastro del Islam en la península. Muchos se convirtieron, pero en secreto continuaron practicando su fe islámica. A pesar de sus esfuerzos por mantener sus tradiciones, la desconfianza hacia ellos creció a lo largo de las décadas. En 1567, el rey Felipe II, nieto de los reyes católicos, promulgó las pragmáticas, un conjunto de leyes que prohibían a los moriscos hablar árabe, vestir según sus costumbres, utilizar nombres árabes y practicar cualquier forma de sus rituales religiosos. La finalidad de estas leyes era la completa asimilación de los moriscos a la cultura cristiana y la erradicación definitiva de su identidad islámica. Estos, ya sometidos a una serie de impuestos abusivos y a la desconfianza generalizada, se vieron ahora obligados a renunciar a los pocos aspectos de su cultura que habían logrado conservar. Estas políticas de represión fueron la chispa que encendió la rebelión. En 1568, los moriscos de las Alpujarras se levantaron en armas contra el rey Felipe II. La rebelión fue encabezada por Aben Humeya, un noble morisco cuyo nombre de nacimiento era Fernando de Valor. Aunque había sido bautizado como cristiano, mantenía profundas conexiones con su herencia musulmana, y fue proclamado rey de los moriscos por los rebeldes. Su objetivo era restaurar los derechos y libertades, defender su cultura y, si era posible, restablecer el Islam en Granada. El levantamiento comenzó en las montañas de las Alpujarras, donde los moriscos aprovecharon su conocimiento del terreno para organizar emboscadas y ataques sorpresa contra las fuerzas reales. La guerrilla fue su principal táctica durante los primeros meses de la rebelión, y lograron infligir varias derrotas a las fuerzas reales. Las primeras victorias de los moriscos inspiraron a otras comunidades en la región de Granada y más allá a unirse al levantamiento. En algunas áreas, lograron tomar control temporal de pueblos y aldeas, expulsando a las autoridades locales y restableciendo sus prácticas religiosas. Sin embargo, la rebelión también estuvo marcada por episodios de extrema violencia, tanto por parte de los moriscos como de las tropas reales. A medida que el conflicto se prolongaba, las represalias por parte de ambos bandos se volvieron más brutales, y la guerra adquirió un carácter de venganza étnica y religiosa. Uno de los aspectos más trágicos de la rebelión fue la división interna dentro de la comunidad morisca. Aunque muchos moriscos estaban dispuestos a luchar por su libertad, otros optaron por colaborar con las autoridades cristianas o simplemente intentar sobrevivir. Esta falta de unidad debilitó el movimiento rebelde desde el principio. Además, los moriscos esperaban recibir apoyo externo de los poderes musulmanes del Mediterráneo, en particular del Imperio Otomano. Sin embargo, este apoyo nunca llegó en la magnitud esperada. Los otomanos, ocupados en sus propias guerras contra los Habsburgo en Europa Central y con problemas internos, no pudieron ofrecer una intervención directa en la península ibérica. Aunque algunos piratas berberiscos y mercenarios llegaron a las costas de Almería para ayudar a los rebeldes, no fue suficiente para cambiar el curso del conflicto. A medida que la rebelión se prolongaba, Felipe II decidió enviar a uno de sus mejores generales, Don Juan de Austria, hermanastro del rey, para sofocar la rebelión. Don Juan,
que más tarde se haría famoso por su victoria en la batalla de Lepanto contra los otomanos, adoptó una estrategia de represión brutal para acabar con la resistencia morisca. Sus tropas lanzaron una campaña de tierra quemada, destruyendo aldeas, quemando cosechas y ejecutando a cualquier morisco sospechoso de apoyar la rebelión. A pesar de la feroz resistencia, la superioridad militar de las fuerzas españolas y su política de represalias acabaron por aplastar el levantamiento. En 1570, la rebelión estaba sofocada, aunque algunos focos de resistencia se mantuvieron en las zonas más remotas de las Alpujarras. El final de la rebelión fue tan brutal como el conflicto en sí. Tras la derrota de los moriscos, miles de ellos fueron deportados de la región de Granada y dispersados por otras partes de España, principalmente en zonas rurales de Castilla, Extremadura y Aragón, en un intento de evitar que volvieran a organizarse. Además de las deportaciones, las represalias incluyeron ejecuciones masivas y la esclavitud de muchos moriscos, que fueron vendidos como esclavos tanto en España como en otros territorios controlados por los Habsburgo. Se estima que entre 80.000 y 90.000 moriscos fueron expulsados tras la derrota de la rebelión. El Reino de Granada, que había sido un floreciente centro cultural y económico bajo el dominio musulmán, quedó devastado y despoblado, y muchas de sus tierras fueron confiscadas por la corona y entregadas a nobles leales a Felipe II. La rebelión de las Alpujarras fue uno de los episodios más trágicos en la historia de la península ibérica y dejó una huella duradera en la memoria colectiva de España. Aunque la rebelión fracasó en su objetivo de restaurar el Islam en Granada, reveló las profundas tensiones religiosas y culturales que seguían existiendo en la península después de la Reconquista. También puso de manifiesto las contradicciones de la política de asimilación forzada, que solo logró exacerbar la alienación de los moriscos y su deseo de resistir. El impacto a largo plazo de la revolución fue significativo. A pesar de los esfuerzos por dispersarlos y asimilarlos a la sociedad cristiana, la desconfianza hacia ellos nunca desapareció. En las décadas siguientes, continuaron siendo vistos como una amenaza interna, y en 1609, durante el reinado de Felipe III, la corona tomó la decisión de expulsar a todos los moriscos de España. Esta expulsión masiva, que afectó a unos 300.000 moriscos, fue uno de los mayores movimientos de población forzados en la historia de Europa y marcó el final de la presencia significativa del Islam en la península ibérica. A nivel cultural, este fue un episodio decisivo en la configuración de la identidad nacional española. La cristianización forzada y la represión de la diversidad religiosa fueron fundamentales para el desarrollo del concepto de una España católica y unificada, en contraste con la pluralidad religiosa que había caracterizado a Al-Ándalus durante siglos. En resumen, esta es una historia de lucha por la identidad, resistencia ante la opresión y el trágico destino de un pueblo que, a pesar de sus esfuerzos por preservar su cultura y religión, fue finalmente derrotado y expulsado de la tierra que había habitado durante siglos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias fascinantes en Historia No Contada. Nos vemos en la próxima.